Muy buenas tardes, queridas amigas y queridos amigos. Hoy teníamos previsto reunirnos en el Salón Verde de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, pero los cortes de luz masivos nos han sugerido cambiar el plan y pasar al sistema de Zoom, a pesar de que a último momento volvió la luz, pero bueno, ya era como un poquito tarde. Les cuento que el ciclo Dialogando desde el Sur, hay mucha gente de ustedes que ya conocen esto y que les va a resultar reiterativo, pido disculpas, pero el ciclo Dialogando desde el Sur se inicia prácticamente en paralelo con nuestro programa de cursos intensivos válidos para el doctorado. El programa tuvo sus primeros grupos en enero del año 2009 y el ciclo empezó en abril del año 2009, o sea, prácticamente enseguida, cuando nos dimos cuenta que nuestros estudiantes y nuestras estudiantes realmente tenían un caudal que no podíamos desperdiciar de ninguna manera de investigaciones, proyectos, ideas, propuestas, publicaciones, delirios, que realmente correspondía que como la Universidad de Buenos Aires es ahora para todos y para todas quienes están en el programa y antes para algunos también que ya son docentes o egresadas de la Universidad de Buenos Aires, es la casa de ustedes. Entonces era absolutamente lógico que siendo la casa de ustedes fuera el lugar más indicado para que vinieran y expresaran libremente sus ideas, sus propuestas, para que presentaran sus trabajos y demás. La verdad es que el ciclo que cambió de nombre fue cambiando de nombre casi en la misma manera que iba aumentando la cantidad de países y de continentes representados en el programa. El ciclo nos ha dado ya una enorme cantidad de momentos memorables, nos ha dado, yo no puedo, no me animo a lanzar un número en el aire, pero ciertamente diría que ese número tendría que estar en el orden de centenares ya de mesas redondas, de conferencias, de lanzamientos de libros, de presentaciones de artículos y demás, donde han intervenido personas de no menos de 40 países, de los 5 continentes y donde muchas veces incluso se han mezclado, han compartido el estrado profesores y alumnos del programa y donde realmente hemos podido ver y recordar desde que empezamos a grabar las reuniones, porque durante muchos años las reuniones no se grabaron, o sea que el que estuvo estuvo y el que no estuvo se las perdió. Empezamos a realmente poner en evidencia el extraordinario valor que tienen las aportaciones de nuestro estudiantado, que es, por cierto, un estudiantado altamente calificado. En consecuencia, es que estamos reuniéndonos cada vez que tenemos un periodo de cursos aquí en Buenos Aires. Lo hacemos normalmente desde que más o menos terminó la pandemia, lo hacemos normalmente en los salones de la facultad y cuando se dan circunstancias extraordinarias como las que sucedieron hoy, pasamos al sistema de plataformas como el Zoom en este momento. Hoy tenemos representantes de 3 países sudamericanos. Tenemos presente hoy a Ecuador, a Paraguay y a Colombia. Y vamos a tener una temática variada, pero que tiene un corazón, una médula común, que es una cualidad que caracteriza en gran parte a este programa, que es la preocupación candente, quemante, con los derechos fundamentales, con la construcción de los derechos fundamentales, con la defensa de los derechos fundamentales,
con la preocupación por el actual estado de los derechos fundamentales y de la visión de los derechos fundamentales. Y bueno, quiero agradecer muy especialmente a las profesoras y profesores que nos están acompañando, del programa que nos están acompañando en este momento. Y voy sin más a pasarle la palabra a nuestro primer expositor de hoy, que es un brillante alumno del programa, que también es alumno de la maestría en Bases Culturales de los Derechos Fundamentales de nuestra Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, que es Rommel Sacta Caguana de Ecuador, y que tiene un título bastante incitante para su comunicación de hoy. Al pueblo ecuatoriano aún le importan los derechos humanos. ¿Por qué será que Rommel le pone este título tan peleador, de alguna manera, a su conferencia de hoy? Bueno, vamos a enterarnos. Adelante, Rommel, para que nos enteremos. Hola Ricardo, compañeros, compañeras, distinguidas personas presentes. Voy a compartir pantalla un ratito. Solo. Está funcionando. Ahora sí. Ahora habría que ponerlo en modo Listo, ya de le puse para reproducción. proyección. Habría que ponerle, apretarle la pantallita. Ahí veo que la estás haciendo. Muy bien. Sí, sí, sí. Bueno, Excelente. mientras se pone, empiezo. Bueno, en primer lugar, nuevamente muy buenas tardes, muy buenas noches. Básicamente para mí es muy grato estar en esta exposición, hablar en una universidad argentina para quienes somos estudiantes, hemos cursado carreras a nivel de Latinoamérica, es muy gratificante. Nosotros somos herederos básicamente de la reforma de Córdoba desde que éramos estudiantes. Teníamos esa admiración por la educación pública, por la universidad argentina, y para nosotros es muy grato. El tema de hoy que les voy a plantear son algunas ideas, algunas hipótesis, algunos datos de lo que está pasando en el Ecuador en torno a los derechos humanos, a más de lo que sucedió hace exactamente 2 meses con la convocatoria o el intento de que se convoque a una nueva asamblea constituyente que cambie la constitución de Montecristi, la constitución vigente, y en este sentido, ¿cuál fue el enfoque, cuáles fueron los resultados y qué significaba esto para los ecuatorianos y ecuatorianas? Básicamente esa es la charla del día de hoy que lo planteo. Y en este sentido, únicamente si se me confirman si está proyectándose debidamente o todavía no. Está proyectándose, pero no en el modo de exposición. Ya, listo. Estamos ahí. Ahora sí, Rommel, ahora sí. Y en este sentido, creo que dentro de la óptica de los derechos humanos, debemos ver particularmente siempre cuáles son los actores que particularmente en el Ecuador han sido los motores o los promotores de ciertos derechos que se han dado, ¿verdad? El Ecuador no ha tenido un movimiento obrero fuerte por un proceso de industrialización que no ha existido o ha sido bastante débil. Sin embargo, desde la década del 70 y 80 existía un movimiento ambientalista, y más en la década del 90 existe un movimiento fuerte que es el movimiento indígena, que ha tenido sus reivindicaciones, que ha tenido el reclamo de sus derechos y que básicamente ha determinado que exista todo un proceso de acumulación por el reconocimiento al Estado intercultural, al Estado plurinacional y precisamente al avance de ciertos derechos. Es todo un proceso que se da desde la década del 90, todo un acumulado de sectores que propenden sí a una reforma constitucional y a que se constituya un Estado mucho más democrático en el cual se puedan
visualizar las diferencias que existen. Y en este sentido, todo este cúmulo de organizaciones encabezados por el movimiento indígena ven recogidos en mucho sus derechos, sus reivindicaciones en la Constitución de Montecristi, que es la Constitución del año 2008. Básicamente, esta Constitución, refiriéndonos a la parte estrictamente dogmática, el tema de derechos, es una Constitución que representa un paradigma particularmente en cuanto a cambiar del antropocentrismo al biocentrismo. Tiene una visión totalmente distinta de lo que debe ser precisamente el papel del derecho, de la protección y sobre todo el papel del ser humano en relación hacia la naturaleza. Es decir, tiene un principio básico que es el propender todo este derecho en base al summa causa, a una relación armónica, inclusive lo dice la propia Constitución, entre el capital y el trabajo y también con su relación del ser humano con la naturaleza. Existen derechos como los derechos de la naturaleza y en el ámbito étnico, algo reclamado por el movimiento indígena, existe los derechos o en la declaración de un Estado intercultural, el reconocimiento a más del castellano, del idioma, de otros idiomas también oficiales, como el quichua y el shuar, y el avance en derechos colectivos, como el tema de ser consultado previamente en el caso de que algún proyecto, alguna medida vaya a afectar la vida de una comunidad, las consultas prelegislativas o formas de democracia directa, que además, por ejemplo, la consulta popular, que puede ser convocado por un porcentaje de la población, es decir, unas nuevas formas de participación que se abría espacio para que la ciudadanía pueda participar dentro de la administración del Estado. Complementado con una Corte Constitucional bastante fuerte. Recordemos que en el Ecuador existe un tribunal, digamos, la Corte Nacional de Justicia se encarga únicamente de los recursos de casación, de controlar la legalidad precisamente de los procesos, pero existe una Corte Constitucional que es la encargada de administrar justicia constitucional en estos casos. Para darle un poco más de contexto a lo que está sucediendo en el Ecuador, podemos visualizar o vamos a tomar un concepto que me parece básico, que es el tema o necesario, que es el Estado de no derecho que propone Horacio Ricardo González en su tesis en cuanto al Estado de no derecho y la emergencia y los derechos constitucionales. Es decir, en el Ecuador, durante los últimos años, vivimos de estado de excepción en estado de excepción. Lo que debería ser una excepción precisamente al que es este recorte de derechos, viene a ser algo totalmente normalizado. Es decir, no podríamos en la práctica, como una idea, hablar de un Estado de derecho cuando es precisamente estos derechos los que se ven limitados por los estados de excepción, por los estados de emergencia, estados de conflicto interno, que son recurrentes en el Ecuador. Precisamente ayer revisaba que existen provincias en el Ecuador en la cual estos estados de excepción ya duran 2 años de límites en cuanto al ejercicio de los derechos. A más de eso, creo que una situación particular que ya se conoce, que es público, es que el Ecuador atraviesa un problema muy grande de inseguridad. Tiene a las ciudades, muchas de las ciudades más violentas o varias de las ciudades más violentas de Latinoamérica, en la costa ecuatoriana, y esto sin duda ha generado todo un cambio en cuanto a la institucionalidad, a la vida de los ecuatorianos. Me parece que en el ámbito ya estrictamente social del sujeto que hemos identificado previamente el movimiento indígena, ha tenido también una participación muy importante en la vida del país durante 3 actividades, como se conocen como paros nacionales con sus reivindicaciones, en el año 2019, en el año 2022 y con énfasis en lo que sucedió en septiembre del año 2025, que es en torno al tema que al final vamos a referir. Tenemos este sujeto importante, sujeto social, que es el movimiento indígena en el Ecuador. Pese
a que únicamente el 7.7, digamos, el 7.7% de la población ecuatoriana se reconoce como indígena. Sin embargo, existe este sujeto social muy importante porque obviamente la población ecuatoriana tiene mucha influencia indígena y somos precisamente mestizos con ese movimiento social que es el más fuerte en el Ecuador. Otro de los elementos a analizar es la inestabilidad política que se ha dado durante los últimos 2 años. Recordamos el tema de la muerte cruzada que se dio en mayo del año 2023 en el Ecuador, como han existido durante las últimas décadas 3 destituciones de los presidentes por parte del órgano legislativo. Se estableció la muerte cruzada, que es el hecho que si se destituye el presidente de la Asamblea, deberá convocarse nuevamente a elecciones generales. Asistimos al asesinato de un candidato presidencial que se dio en agosto del año 2023, que es algo también que conmocionó la política ecuatoriana, porque nos visibilizó la violencia que existe, que llegó inclusive a acabar con la vida de una persona que estaba súper protegida por la policía. Y además de eso, el hecho básicamente de que desde octubre del año 2024 existe, digamos, el presidente de Ecuador se llama Daniel Noboa, que es quien precisamente representa a un grupo económico en el Ecuador, se dedica a la exportación de productos agrícolas, especialmente el banano, que creo que es también consumido acá en el Ecuador. Son algunas ideas para contextualizar básicamente lo que está sucediendo en la actualidad. Toda la ola de recorte de derechos también tuvo su expresión en el Ecuador y existe y se dio precisamente una propuesta de referéndum en el año 2024. Es decir, desde el año 2024 existe un intento de reformar, de cambiar la Constitución de Montecristi, y en este sentido se planteaban 2 preguntas que tenían su base en el tema de la economía. En primer lugar, el tema de la contratación por horas, que es el hecho de limitar ya los derechos laborales establecidos en la Constitución. Y un segundo tema, el hecho de que se cambie la Constitución y se permita el arbitraje internacional como una forma de solucionar las controversias en materia de inversión. Algo muy importante en este tema sobre los derechos humanos es que netamente las demás preguntas que se referían a la seguridad fueron apoyadas por los ecuatorianos. Sin embargo, estas 2 preguntas particularmente, las referentes a la contratación por horas y el arbitraje internacional, pese a la gran popularidad que tenía el presidente en ese momento, fueron rechazadas en el referéndum del año 2024. Es decir, existía una respuesta. Regularmente se cree que la gente vota sí o no en todo. Sin embargo, en esta pregunta existió una decisión unánime por parte de los ecuatorianos. No unánime, pero sí mayoritaria en este caso. Y a mí me parece que desde diciembre del año 2024, y lo planteo como hipótesis, existe una conciencia muy grande en cuanto a la defensa de los derechos humanos, pero surgen de 2 hechos atroces que se han presentado particularmente en Guayaquil. Específicamente, uno se refiere a la desaparición forzada en manos de los militares. Existió una sentencia ya a más de 30 años, entiendo que fueron 18 militares hace ya unos días, y significó el hecho de demostrarle a la sociedad, porque fue muy público, fue conocido por mucha gente, fue bastante difundido, fue demostrarle a la sociedad el gran problema que existe cuando las fuerzas militares no tienen ningún control y cuando se vive en los estados de excepción en el cual no existe una sujeta
un control estricto o del Estado o un respeto a los derechos. En este caso particular fue la desaparición forzada y asesinato en manos de los militares de 4 menores de edad que se dio en diciembre del año 2024 en un sector conocido como las Malvinas en Guayaquil. Y este es un hecho que efectivamente removió la conciencia de las organizaciones y la conciencia de la ciudadanía sobre lo que está pasando o estaba pasando en ese momento en el Ecuador, cuando las fuerzas militares eran las que tenían más poder o tenían mayores facultades con el estado de excepción. A más de eso, un segundo hecho que sí hay que rescatar es el tema de la gran conciencia que se está dando particularmente en el cuidado de la naturaleza, específicamente sobre la reserva, cuidado de las reservas o de las áreas protegidas, que es el derecho a un ambiente sano, pero también es el ejercicio o digamos, se propende a que se respete los derechos de la naturaleza. Y en este sentido, particularmente en mi ciudad, ya en septiembre del año 2025, hace, hace muy poco, se dio un hecho que sin duda para nosotros, para una ciudad como Cuenca, que es una ciudad intermedia, representó un hito por la cantidad de gente que salió de forma voluntaria a manifestarse en defensa del agua. En este sentido, mi ciudad, aproximadamente somos 500,000 personas, que con los cantones de alrededor serán 600,000, y esta marcha se calcula que en Cuenca, en septiembre del año 2016, perdón, del año 2025, tuvo más de 100,000 personas en la calle que voluntariamente se manifestaron expresando que se respete las fuentes de agua, que se respete las consultas populares, estas formas de ejercicio de democracia directa que se han dado en las distintas ciudades y que han manifestado al Estado de forma directa que no debe existir actividades extractivas precisamente en las zonas de recarga hídrica. Este fue un hito para el Ecuador, pero existe otro hito que es importante también visibilizarlo sobre lo que está sucediendo en torno a la conciencia de los derechos humanos. Y este tercero es lo que sucedió en septiembre y octubre del año 2025, particularmente con las jornadas de protesta del movimiento indígena. Porque fueron unas jornadas que empezaron con una reivindicación económica y terminaron con una reivindicación política y de defensa de la Constitución de Montecristi, de defensa de los derechos que están en la Constitución de Montecristi. Empezó exactamente el 16 o 17 de septiembre, el movimiento indígena en los sectores que tienen mayor influencia pudieron, en este caso, realizar sus actividades de movilización con apoyo de los otros sectores en las ciudades, pero fue la visibilización o el hecho de determinar o de difundir la violencia que se daba en esas poblaciones, lo que generó precisamente un rechazo total o un rechazo masivo a la posición gubernamental. Y sobre todo, la respuesta a esta movilización fue el proponer una consulta popular para que los ecuatorianos nos pronunciemos si estamos de acuerdo o no con dos cosas fundamentales, con el establecimiento de bases extranjeras en primer lugar y segundo, con convocar una nueva asamblea constituyente que lo que haga es redactar una nueva constitución que se lo cataloga como garantista en derechos de los 444 artículos que existen, reducirlos a cerca de 170, eliminando obviamente los derechos colectivos, eliminando los derechos de la naturaleza, eliminando muchos de los derechos y garantías básicas que constan, sobre todo, por ejemplo, derechos al debido proceso, modificaciones sobre la presunción de inocencia y más garantías y derechos básicos que se reconocen
en los textos constitucionales. Sin embargo, la represión tan grande que se dio básicamente a las organizaciones, en este caso indígena, desde mi punto de vista, como una hipótesis, hizo que el apoyo al presidente de la República, el apoyo inicial a la propuesta de reforma constitucional, sea básicamente rechazado tiempo después ya en las urnas. Por ejemplo, es un recorte de prensa que lo tomé, en donde 5.000 militares llegaban a Otavalo, que es una población pequeña, a fin de detener las protestas o los cortes de vía que en este caso se presentaban en las ciudades. Y básicamente fue un tema, un video que con las redes sociales, con el aumento de la tecnología, se pudo difundir, pudimos difundir de una forma masiva, en donde se veía a las fuerzas militares disparar directamente al cuerpo de los manifestantes y a una persona inclusive que falleció, golpearlo en la calle, ¿no? Porque es un poco fuerte, no puse en las diapositivas, pero esto sin duda generó una conciencia de lo que no debe permitirse y no debe volver a pasar. O sea, creo yo que todo el apoyo que tuvo el gobierno de Noboa en su inicio se vio confrontado ya por el movimiento indígena, que en un inicio en la calle, pero que después, con una propuesta de defensa de la Constitución de Montecristi, se expresó básicamente en las urnas. Básicamente se expresó y los resultados fueron los siguientes. El tema de las bases militares fue rechazado con el 64%. Perdón, perdón, Rommel, 2 minutos. Sí. Y la convocatoria a la Asamblea Constituyente también fue rechazada por los ecuatorianos. Y en este sentido, ya para ir cerrando, básicamente me voy a referir a un libro del profesor Marcelo Rafín que nos habla sobre la experiencia del horror y lo que el horror significó básicamente para el avance de los derechos humanos. Sin duda, bueno, la obra se refiere a otro contexto, pero a mí me parece que sí es necesario determinar o visualizar que el hecho de el horror que nosotros vimos, precisamente la violación tan grande que nosotros vimos que se dio con la desaparición forzada de estos menores, además de eso, con la población indígena en septiembre y octubre del año 2025, sí es un tema importante a tratar porque esto generó la conciencia en la población ecuatoriana de la defensa de ciertos valores, de ciertos derechos, de ciertos principios que ocasionó el hecho que se exprese masivamente en la consulta que existió sobre la convocatoria a una nueva asamblea constituyente. Para finalizar, únicamente quería referir a una frase que a mí me parece que es importante de una dirigente indígena ecuatoriana que también en su tiempo se organizó en contra del Guasipungo y propendía por los derechos de las mujeres y por los derechos indígenas, además que me parece que sintetiza bien la defensa de los derechos humanos y lo que precisa el luchar precisamente por estos derechos. Ella se refería a somos como la paja de páramo que se arranca y vuelve a crecer. Y es en ese sentido, la lucha de los derechos humanos es un camino que sin duda ha sido complicado, que sigue siendo complicado, pero que en este eterno retorno hemos podido defender y hemos podido sostener básicamente los derechos que nos constan en el texto constitucional de la Constitución de Montecristi. Bueno, hasta ahí mi exposición. Muchas gracias. Bueno, felicitaciones. La verdad es que uno siente un enorme cargo de conciencia y una enorme tristeza de tener que cortar estas exposiciones.
Te agradezco muchísimo. Tengo en lo personal un cariño muy, muy profundo por tu patria que siempre, siempre, siempre me recibió con tanto afecto, con los brazos abiertos, tu patria en la que he tenido el honor de publicar varios libros, de dar clases muchas veces en gran parte del país. Y la verdad es que un país maravilloso, con una población extraordinaria, una población variopinta, una población de culturas que coexisten y que se respetan en general, pero que todo eso se ha construido, como muy bien lo has dicho, como muy, muy bien lo has dicho, todo eso se ha construido no por arte de magia, sino a través de gente que salió a la calle, de gente que salió a decir sus posiciones y a defender sus ideas, sus criterios, sus derechos. Y sinceramente me duele, como a muchísima gente, me duele en el alma el incremento de la violencia en Ecuador. Un país que a unos pocos años atrás tenía, salvo en el caso particular de Guayaquil, tenía en general una cuota de violencia social, digamos, de normal a baja para Latinoamérica, ¿no? Y que realmente en los últimos años ha entrado en una escalada que a este programa ya le ha costado dos alumnos, ¿no? Muy queridos, y que hemos tenido que despedir con lágrimas en los ojos. Hemos tenido que despedir en dos oportunidades asesinados por la violencia que se ha entronizado en Ecuador. Así que gracias por traerlo. Me duele muchísimo además como argentino que uno de estos crímenes haya ocurrido justamente en un lugar que se llama Las Malvinas. O sea, es muy lindo que en tu patria haya un lugar que se llame Las Malvinas, y es algo que realmente se agradece como argentino y llega al corazón. Y me duele mucho que en un lugar que se llama Las Malvinas se produzca un hecho que tiñe ese nombre con tanta tristeza. Así que no te vayas porque luego si tenemos tiempo habrá intervenciones del público, y tendremos preguntas y tendremos debates y todas esas cosas que son tan buenas. Ahora nos vamos a Paraguay y vamos a tener el placer de escuchar a Mirta Moragas Mereles, que nos va a hacer la gentileza de hablarnos en castellano y no en guaraní en esta oportunidad, aunque quizás algunas palabras en guaraní se deslicen, y que nos va a hablar de la protección de los derechos de las personas LGTBI, estándares internacionales y estrategias antigénero actuales. Por cierto, una temática que está tomando una enorme, enorme actualidad, y la verdad es que a mí me resulta terriblemente doloroso pensar que es un tema que a veces estamos sintiendo en los últimos tiempos que en lugar de avanzar retrocede, ¿no? Y esto duele particularmente porque uno pensaba que había conquistas que ya estaban, que ya eran, digamos, parte del patrimonio general jurídico por lo menos de gran parte de la humanidad, y uno esperaba que el resto de la humanidad también avanzara en ese sentido. Y desgraciadamente, querida Mirta, bueno, pues parece que no es ese el sentido en el que estamos caminando. Te escuchamos con muchísimo interés. Adelante. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Gracias por este espacio. Bueno, nos hubiera gustado estar en la facultad, pero estamos acá en el Zoom y esto va a quedar después también para que sigamos hablando. Yo quiero traer a la conversación, de hecho, una conversación previa que hubo en esta facultad en diciembre, solo en diciembre del año pasado, así también me ahorro tiempo y puedo hablar de otras cosas que me interesan abordar en el tiempo que tengo. En YouTube hay una conversación que hubo en esta casa de estudios que se llama No a la homofobia ni en los hechos ni en las palabras, que fue el 11 de diciembre. Entonces yo
me remito un poco a esa conversación de YouTube, porque ahí se abordaron varios temas que tienen que ver con los estándares y con la situación en la región. Yo quiero solamente recordar un par de cosas. Uno, que el avance de los estándares en temas de la protección de derechos LGTBI en esta región, el reconocimiento inicial empezó más o menos en el año 2012 a partir del caso de la jueza Karen Atala versus Chile, que llevó a que la Corte interprete la prohibición de discriminación y que se extienda a la orientación sexual y la identidad de género. Y probablemente el último, no es la última decisión, pero probablemente la jurisprudencia más importante de la Corte es la opinión consultiva 2417 del año 2017, 24 del 2017, que establece cuáles son los estándares para el reconocimiento de las relaciones entre personas del mismo sexo y el reconocimiento de la identidad de género. O sea, existen esos estándares, han desarrollado y se ha desarrollado a partir de casos tanto en el sistema interamericano y también un poco a partir de los casos y la legislación comparada en esta región. Podríamos tener y podríamos hacer toda otra conversación de horas, semanas, días sobre para qué sirven estos estándares, y en estas semanas en los cursos que estamos teniendo en la facultad tenemos mucho esta conversación sobre para qué sirven los estándares internacionales, qué utilidad tiene, qué vigencia tienen en un contexto donde esa vigencia está ampliamente cuestionada, pero sí quiero decir un par de cosas. Y sobre todo viniendo de un país bastante hostil al tema, que por un lado son mínimos de políticas públicas y que pueden guiar el avance de los derechos. Y también recordar que los estados, cuando ingresan al derecho internacional, asumen compromisos al firmar y ratificar estos instrumentos que obligan a cumplirlo, se dice, de buena fe. Y que esto podría acarrear la responsabilidad internacional del Estado, y esto es lo que se ha visto a partir de varios casos de la jurisprudencia en el sistema interamericano. ¿Qué atraviesa hace ya un tiempo? Podríamos pensar, no voy a hacer una historicidad ni mucho menos, pero en los últimos 10 o 15 años este tema, los llamados movimientos antigénero y las políticas antigénero que están ocurriendo en varios países. Yo voy a traer ejemplos de Paraguay, pero los ejemplos que yo traigo de Paraguay son ejemplos de cuestiones que han ocurrido antes en otros países, de procesos que han ocurrido bastante similarmente en otros países, o de procesos que han empezado en Paraguay y que posteriormente se han ido extendiendo a otros países. Y acá yo quiero hacer una reivindicación de Paraguay como un país invisible en la región, ausente en muchas estadísticas, y acá quiero aprovechar para agradecerle. Está presente en esta sala la doctora Magdalena López, que es docente de sociales de la UBA. Ella desde la UBA está estudiando Paraguay, así que por favor busquen el trabajo de ella y del grupo de estudios desde la UBA hacia Paraguay, que es en parte una forma de que Paraguay no esté ausente en el contexto internacional. Entonces yo voy a asumir hoy un poco en parte lo que venimos hablando siempre con el grupo de estudios, de que Paraguay puede ser un modelo para explicar otras cosas y incluso para predecir cosas. Entonces, en los temas antigénero, Paraguay ha sido, y yo siempre lo digo esto, un laboratorio de ideas, de políticas y de trabajo en temas antigénero y antiderechos. Ahí tenemos la primera conversación, digamos, de qué son estos grupos, ¿verdad? Y son grupos que están organizados y que buscan sobre todo retroceder en políticas, en el reconocimiento de los derechos hacia las personas LGTB, pero lo que yo propongo hoy como conversación es que estos grupos no solamente se están limitando a los temas de derechos LGTB, derechos de las mujeres o derechos vinculados al género. Mi propuesta es que va mucho más allá, y quiero con ejemplos de Paraguay hacer un poco explicarles por qué creo eso desde Paraguay. Y ahí, acá yo quiero en este punto hacer una recomendación, porque me he vuelto absolutamente fan de las series sobre abogados y abogadas coreanas. Entonces les quiero hacer una recomendación. No sé, por favor, miren sobre todo quienes hemos crecido
con el cine y las películas que vienen de Estados Unidos, es algo muy refrescante poder mirar desde otro lugar. Y una de las tantas series que me gustan últimamente es una serie que se llama Pro Bono, que es, no les voy a hacer ningún spoiler, pero es un grupo de abogados y abogadas que trabajan temas de interés público. Entonces hay muchas conversaciones muy importantes y ahí quiero traer acá una frase porque creo que nos ayuda a explicar el contexto, que le dice a alguien, le dice una persona a otra en esa serie, la mejor manera la mejor forma de esconder una verdad, una mentira, es entre 99 verdades. Y creo que esa es parte un poco de esta conversación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo el movimiento de las políticas antigénero, antiderechos, acá tenemos una conversación larguísima con, entre otras, con la gran investigadora Sonia Correa de Brasil, que ella sostiene que son antigéneros porque no son antiderechos. Yo en parte sostengo que son las dos cosas, digamos, porque se oponen a las políticas de género y se oponen al avance de derechos, ¿verdad? Y es cierto que como estrategia trabajan muchas veces desde el derecho internacional y desde la interpretación más conservadora probablemente de los textos y del derecho internacional, pero el objetivo es obstaculizar el avance de derechos. Entonces, para mí, en ese sentido, son antiderechos, ¿verdad? Entonces, ¿en qué contexto? Y acá viene la frase de una mentira entre 99 verdades. Este es un contexto paraguayo y latinoamericano de una profunda insatisfacción de la ciudadanía con la democracia en el sentido de el resultado de la democracia en términos de acceso a derechos y en términos de igualdad de derechos y sobre todo de redistribución de la riqueza. Entonces, y esto se ve en los informes del Latino Barómetro y de otros informes regionales que muestran que, bueno, hay mucha gente, y sobre todo, y para mí esto es preocupante, gente de menor de 40 años que está muy dispuesta a deponer la democracia si un régimen de mano dura le permite, entre comillas, vivir mejor. Y yo creo que esto es algo que quienes hemos vivido de alguna manera dictaduras tenemos que tener presente. O sea, esta idea de que la democracia es de por sí buena es una idea que está muy en cuestión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay, o sea, la redistribución de la riqueza no ha ocurrido, las políticas, hay una fuerte disputa con las políticas las llamadas políticas de la identidad, y hay como un discurso de que las políticas de la identidad han desplazado las políticas estructurales de acceso a derechos, etcétera, cosa que es una falacia, pero que está muy presente ahí, ¿verdad? Entonces, hay una verdad en lo que estos grupos sostienen con relación eh, a que estamos en un contexto de donde la democracia no está dando los resultados que se esperarían, ¿verdad? Y ahí que surge, y ahí donde empieza la mentira que está oculta entre las 99 verdades, es que han acuñado este término, y voy a usarlo, que es ideología de género, como un significante vacío. Y lo que se ha investigado sobre esto es que el significante vacío es un término paraguas en donde puede entrar un montón de cosas. Pueden meterse temas efectivamente de género o otro tipo de temas, y eso lo hemos visto en varios procesos, en varios países. En Paraguay es como súper claro, pero entonces este significante vacío permite aglutinar a sectores y a grupos en contra del avance de ciertos derechos, ¿verdad? Y en Paraguay, eh, Paraguay es un país que está gobernado hace más de 70 años, salvo una breve interrupción de 4 años por otro gobierno. Ha estado gobernado siempre por el mismo partido de gobierno. De hecho, este gobierno es parte del objeto de la tesis doctoral de May López, y yo, ella no me... no tenemos ningún acuerdo comercial para que yo haga publicidad de su trabajo, pero es muy importante para entender un poco la democracia en Paraguay, el trabajo de ella, que habla justamente de ese breve paréntesis de 4 años donde no gobernó el mismo partido de siempre, que es el Partido Colorado. Entonces, lo que hay dentro del propio Partido Colorado son facciones internas que un tiempo gobierna una, otro tiempo gobierna otra, pero que en general no cambian demasiado para mejor la vida de las personas en Paraguay. Entonces, ¿qué hace el partido al no poder legitimar? Si esto no solamente pasa en Paraguay, pasa en muchos otros países, buscan legitimación por otros medios. Y esos otros medios, en muchos casos, tienen que ver con las iglesias, y los estudios sobre religiones muestran que hay un avance, un crecimiento geométrico del evangelismo,
en detrimento probablemente de la Iglesia Católica. Paraguay de todas maneras es el país que tiene más personas que se identifican como católica en Latinoamérica. Pero en general hay un desplazamiento, entonces los gobiernos que no están dando resultados buscan tener los favores o la aquiescencia de los grupos religiosos evangélicos, católicos, etcétera. ¿Y cómo se hace eso? A través del discurso antigénero, a través de presentarse a la sociedad como los verdaderos defensores, con todas las comillas, ¿verdad? Los verdaderos defensores de la vida, la familia, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿qué ha pasado en Paraguay en el último tiempo? Solamente voy a nombrar tres iniciativas para después contarles un poco algo que está por fuera de los temas de género, pero está vinculado. En primer lugar, en el año 2025, en noviembre, el Ministerio de Educación emitió una resolución por la cual eh, prohibió el uso de la palabra género en los materiales educativos y en general en la cátedra. Entonces, no es muy, o sea, estableció como un glosario, es muy difícil de comprender esto porque en realidad lo que dice, en todos los lugares donde dice sexo hay que decir, donde dice género hay que poner sexo. Y dice, conforme a lo que dice la Constitución Nacional. La Constitución Nacional no define lo que es el sexo. En Paraguay y creo que casi en ningún lugar del mundo. Lo que la Constitución sí define es el matrimonio entre el hombre y la mujer, pero eso que tiene que ver con el sexo o el género no sabemos, pero eso es lo que dice esa resolución, que básicamente lo que busca es como profundizar esta idea de que está prohibido hablar de género en el ámbito educativo, ¿verdad? En un país que tiene altísimas tasas de embarazos de niñas por abusos sexuales, donde, o sea, tenemos ahora unas cifras alarmantes de feminicidios y de violencia basada en el género, entonces no se puede hablar de género. Y en el aula básicamente y esto está documentado, se vienen ha generado un efecto paralizante en los y las docentes que no están hablando de eso para absolutamente nada, ni siquiera para los temas de sexualidad, tampoco para los temas de violencia. También se presentaron iniciativas, una propuesta de iniciativa popular, que es una forma que establece la Constitución, donde a partir de la firma del 1% de personas que están registradas para votar, se puede presentar un proyecto de ley. Este proyecto de ley busca penalizar lo que llama la ideología, y la frase es, ideología de género es abuso. Busca criminalizar a las personas que hablemos, eduquemos, difundamos sobre temas de género, meter a todas estas personas, probablemente yo entre ellas, en el artículo 135 del Código Penal, que habla de abuso sexual en niños. Esta iniciativa tiene pocas firmas, probablemente no va a alcanzar la firma, pero nada impide que mañana o pasado mañana una de las legisladoras del partido gobierno presente este proyecto y efectivamente tengamos un proyecto de ley que nos penalice a muchas de nosotras, ¿verdad? Y después hay un proyecto de ley que se presentó que era directamente para prohibir lo que llamaban la ideología y o teoría de género en la educación, un proyecto de ley. Ahí tuvimos una reacción muy importante que creo que fue muy interesante porque la Constitución Nacional postestronista establece que hay una prohibición de persecución, hay una libertad de conciencia y por lo tanto no se pueden prohibir las ideologías. ¿De dónde viene esto? Esto viene porque durante toda la dictadura estronista el Partido Comunista estuvo proscrito por ley. Entonces, la respuesta post dictadura, eso es, en Paraguay no podemos prohibir ideologías. Entonces hicimos como el análisis legal de esa propuesta y dijimos, bueno, si ustedes aceptan y dicen que la ideología de género no es ideología, esa ideología está protegida constitucionalmente. Entonces dijeron, no, no, entonces no es una ideología, es una teoría. Y es muy interesante porque la pelea inicial era, sí, es una ideología. Y nosotros decíamos, no, no es una ideología, es una teoría de las ciencias sociales. Una vez que les dijimos que ustedes no pueden prohibir constitucionalmente una ideología porque la Constitución impide esa prohibición, ahí, no, bueno, ahora ya no es una ideología. Entonces es muy interesante cómo plásticamente se va moviendo el concepto de acuerdo a la necesidad. Eh, Estos son solo algunos ejemplos, pero cuando yo digo, y esto no solamente pasa en Paraguay, cuando yo digo que esto no es solo un tema de género, quiero dar un ejemplo que es muy actual en Paraguay y que ha pasado y está pasando en otros países, que es como toda la presentación de una propuesta de regulación, algunas que se pretenden muy administrativas y otras ni siquiera intentan, de las organizaciones de la sociedad civil.
En Paraguay se llaman organizaciones sin fines de lucro. Y entonces se presentó y se aprobó un proyecto de ley que nosotros llamamos anti-ONGs. Esas propuestas de leyes están en varios países, hay y varias aprobadas en otros países. Y en Paraguay fue muy interesante porque la discusión, la conversación sobre ese proyecto era una discusión absolutamente anti-LGTBI y particularmente anti-trans. Entonces el discurso era muy abierto de tenemos que aprobar esta ley porque hay que controlar a estas ONGs que, comillas, homosexualizan o buscan homosexualizar a la niñez. Entonces, ni siquiera había que indagar mucho, que imaginar cosas, que hacer conclusiones. Era muy directo el discurso profundamente anti-trans. Pero la consecuencia, yo creo que esto es lo que es interesante de este proceso, la consecuencia era general. O sea, no es vamos a impedir o vamos a controlar las organizaciones LGTBI o a las organizaciones de mujeres o a las que trabajan temas de género. No, las comisiones vecinales van a, estar, van a ser alcanzadas por este tipo por esta ley. También varias formas de organización. ¿Y qué incluye esta ley? Incluye una definición muy vaga de que para los efectos de la ley, sobre todo los efectos del control, las organizaciones sin fines de lucro son todas aquellas que buscan, entre comillas, influir en políticas públicas. Entonces, cualquier grupo humano organizado, por más pequeño que sea, que quiera influir en alguna política pública, ya va a ser considerada organización sin fines de lucro. Y además establece un registro compulsivo de las organizaciones. O sea, si el Estado considera que cuatro, cinco, seis de nosotras que se juntan y piden que se apruebe una ley, no sé, una ley, voy a decir un ejemplo que no es real, digamos, pero una ley contra la violencia hacia las mujeres, vamos a ser ya consideradas una organización sin fin de lucro y vamos a tener que registrarnos y someternos a un proceso de control por parte del Estado. Además, establece un registro, o sea, establece un registro compulsivo, establece además que los cooperantes de las organizaciones que les den dinero a las organizaciones también se tienen que registrar en Paraguay. Y eso es absolutamente irracional y desproporcionado en términos incluso de cooperación internacional y de derecho internacional. También habla que hay una obligación de la publicación de registros de actividades y registros financieros de las organizaciones en una página web. O sea, todo tiene que estar sometido como a una transparencia bastante grande. Y esto, si bien la transparencia es algo que creo que todas las organizaciones tienen que tener, esto lo que hace es inhibir el trabajo de las organizaciones. O sea, por ejemplo, yo en Paraguay en parte soy parte de un consultorio jurídico feminista. Nosotras damos atenciones jurídicas gratuitas. Nosotras no podemos publicar la lista de la gente a la que damos orientación gratuita. Cierto que nosotras podríamos estar aparadas por el secreto profesional, etcétera, etcétera, pero eso no va a impedir que el Estado me pida igual el registro de quienes cooperan y de que eso esté público en una página web. Sin contar que hay organizaciones que no quieren tener registro, que no y que tienen la libertad de organizarse para exigir sus derechos sin necesidad de estar registrados formalmente. Entonces, se pone unos requisitos de formalidad y formalización que lo que en realidad buscan en el fondo es impedir la participación de las personas en las políticas públicas. Porque si yo mañana mando una nota al Parlamento pidiendo una aprobación de una ley, eso ya se considera influenciar en políticas públicas. Entonces, a partir de eso me van a obligar a mí a registrar una organización sin que sea mi voluntad, ¿verdad? Querida Mirta, me da mucho miedo decirle esto, pero le quedan 2 minutos. Sí, 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 no, yo ya termino, porque este es el ejemplo final que yo quería poner para decir justamente que eh, esta ley, porque ya está aprobada y ya se reglamentó y se va a empezar a aplicar en este año, establece básicamente, se aprobó con todo un discurso antigénero, antitrans, antipersonas LGTBI, pero en la práctica va a afectar a muchas otras organizaciones que trabajan otros temas y eso es importante, porque un poco y con esto yo termino, es un poco como lo que se decía creo que era Bertolt Brecht, pero corríjanme, que decía cuando vinieron por los judíos, yo no dije nada porque yo no era judío, pero después vinieron por mí, ya no había nadie. Entonces, eso es lo que está pasando. Con el discurso antigénero se están atacando un montón de derechos y sobre todo la participación de la sociedad civil y probablemente si seguimos así no va a quedar nadie, digamos, para seguir peleando por los derechos. Entonces, yo me quedo por acá para que sigamos conversando y bueno, agradecer otra vez el espacio y a toda la gente que nos acompaña.
Muchísimas gracias, querida Mirta. Es muy difícil tratar estos temas y es que no solo me parece que es difícil, me parece que tratar estos temas y no entrar en una actitud tan comprometida y tan enfervorizada como la que tú has mostrado en esta excelente exposición, me parece que quizás sería hasta antinatural, ¿no? Quizás sería sospechoso realmente que alguien diera un discurso sobre estos temas con tranquilidad prácticamente matemática, ¿no? Estos temas son muy complicados y realmente es muy cierto esto que has dicho de que creer que alguna forma de discriminación no me molesta y no me afecta porque no soy discriminada o discriminado por esa forma de discriminación es una actitud que, además de ser extraordinariamente ingenua, es bastante tonta, pero aparte es una actitud que realmente muestra una falta de formación básicamente en historia notable, ¿no? O sea, en realidad, toda discriminación es una discriminación que nos afecta. Y realmente el tema de, cuando uno analiza estas cosas que planteabas recién también, cuando uno analiza todos los enunciados, estos, yo hoy hablaba con ustedes de este enunciado que se ha dicho tantas veces, un matrimonio entre dos hombres tiene alto riesgo de generar, cuando adopten hijos, si se les permite adoptar hijos, generar hijos homosexuales. Bueno, como hablábamos hoy, vamos a ver, prohibamos los matrimonios entre los hombres y las mujeres, porque la totalidad de los gays y lesbianas que existen hoy en día en el mundo y que han existido antes también, han sido hijos o hijas de matrimonios de un hombre y una mujer. Entonces, viste, considerando que no había matrimonios entre hombres o entre mujeres hasta hace muy poco tiempo. En consecuencia, lo que sí ha quedado demostrado es que los matrimonios entre un hombre y una mujer pueden generar hijos gays o hijas lesbianas. Entonces, urgente que prohibamos el matrimonio entre hombre y mujer y establezcamos como obligatorio el matrimonio entre hombres o entre mujeres, porque aparentemente habría más posibilidades en esos casos de que no sean hijos gay e hijas lesbianas. Yo creo que lo que pasa es que entramos en un terreno en el cual realmente de la superficialidad pasamos a la estupidez. Y el puente que une el continente de la superficialidad, que es un continente omnipresente hoy en día, con el continente de la estupidez, es un puente tan cortito, tan cortito, que casi con un saltito se pasa de uno al otro, ¿no? Te agradezco muchísimo por esta brillante exposición, la verdad que me hubiera gustado que sigas y espero que sigas. Agradezco muchísimo la presencia de la profesora que mencionaste, nos honra muchísimo estando con nosotros y con nosotras. Y entonces ahora voy a pasarle la palabra al último expositor de esta tarde, viene desde Colombia, se llama Jackson Ignacio Castellanos Anaya, y nos va a hablar sobre un tema que es un tema que nos interesa muy particularmente a aquellos países que hemos tenido dictaduras y dictaduras especialmente sangrientas y que también han tenido, como en el caso de Colombia, y ha tenido y desgraciadamente continúan teniendo conflictos internos. Es interesante todos los eufemismos que se usan en Colombia para no decir guerra civil, ¿no? Siempre me ha maravillado la cantidad de expresiones eufemísticas que se usan, conflicto interno, y demás, para no decir francamente guerra civil, ¿no? Yo entiendo que la expresión guerra civil es muy dura, pero me parece que habría que desgraciadamente pensarla un poco más. La verdad es que me interesa muchísimo porque Ignacio es una persona muy aguda, un pensador que si bien practica el silencio de una manera casi, yo diría, confuciana, y quizás ha tenido antepasados chinos porque
un poco de rasgos chinoamericanos tiene. Pero lo cierto es que he podido ver a lo largo de los años que hace que lo conozco y que tengo el honor de trabajar en las aulas con él, he visto que es una persona de una muy notable, muy incisiva mirada. Adelante, Ignacio, te escuchamos con mucho interés. Ricardo, muchísimas gracias por tus palabras. Ya me puse pues colorado, como dicen en Colombia. Agradezco la invitación a esta exposición. Espero solamente estar a la altura de las brillantes exposiciones, como tú dijiste, de mis compañeros, de mis anteriores pues, compañeros. Espero por lo menos estar a la altura y que fueron exposiciones brillantes desde el Ecuador y desde Paraguay. Los conozco a los dos y sé que son personas de verdad que pueden contribuir mucho a a la universidad. Bueno, empecemos con la exposición. Es una exposición a tema de diálogo. Eh, Cuando Ricardo me hizo la invitación, fue antes de enero, porque lo pongo en esta fecha ¿por qué menciono esta fecha? Porque resulta que el 3 de enero sucedió un acontecimiento a nivel mundial, el cual fue y se llevaron detenido al presidente Nicolás Maduro de Venezuela hacia pues, Unidos, recordando que Venezuela es una dictadura. Entonces, pues empecemos. ¿Qué se entiende por justicia transicional? Palabras más, palabras menos. Los autores como Rudy Taisal han dicho que es un conjunto de mecanismos jurídicos y políticos que hacen tránsito de una situación particular, bien sea un conflicto o bien sea una dictadura, un autoritarismo hacia una democracia, como su propia palabra lo indica, es transitorio y por eso el título de la exposición, como se va a ver más adelante, determinar si en Latinoamérica es transitorio o no es transitorio la justicia transicional. Esta justicia transicional, a su vez, tiene dos objetivos. Uno, como dijo Ricardo, garantizar el respeto a los derechos humanos en esa transición. Como se puede ver, el factor común en las tres dictaduras, tanto en Colombia como en Argentina y como se está dando en Venezuela, es la flagrante violación a derechos humanos, desapariciones forzadas, secuestros y situaciones similares que se dan en las tres. Y lo último es lograr esa transición de una forma estable, o sea, que se pase de un sistema autoritarista, se pase o de un conflicto, se llegue a un sistema político estable. Verbigracia puede ser la democracia. Con el objeto de la exposición estamos viendo, pues vamos a ver un ejemplo, dos países que uno sufrió una dictadura terrible, como fue la Argentina, y el otro país, Colombia, el cual, como bien dijo Ricardo, ha intentado superar en varios momentos un conflicto armado, que yo estoy plenamente de acuerdo con Ricardo, que es una guerra civil, pues sí, pues civil, no es un conflicto armado, le han dicho de distintas denominaciones, pero en última lo que está sucediendo es que un colombiano está matando a otro pues, colombiano por causas políticas y ahora estamos viendo por causas pues, económicas. Pero no me voy a extender más en más en la introducción y paso directamente a Argentina. Y el contexto, vamos a armar un contexto histórico y lo vamos a situar en 1976, que fue el último golpe de Estado que dio la Junta de Militares le revocó o que se tomó el poder a Eva Perón. Esta junta militar duró de 1976 a 1983 y entró en crisis.
a finales del 83, a principios del 80, finales del 83, entró en crisis. ¿Por qué entró en crisis? Tres causas. La primera causa, la guerra de las Malvinas. Una guerra de las Malvinas que llevó muchos argentinos pues, de promedios, una crisis económica, donde estamos hablando de hiperinflación, problemas de falta de industrialización y de crecimiento económico por parte de la Argentina. Y un tercer motivo bastante interesante que se debe traer a colación y que me permite exponer un poquito más largo, que es la manifestación de la violación de los derechos humanos que se concretiza en las protestas de la plaza del 1 de mayo. Básicamente fueron las madres quienes empezaron a manifestar que sus hijos estaban pues, desapareciendo, que están secuestrados, que no saben en dónde están, y se reunían regularmente en en la plaza 1 de Mayo. Inicialmente el gobierno negó absolutamente todo, que aquí no pasaba nada, que son una par de señoras locas que están hablando, que no, hasta que los medios de comunicación le empezaron a prestar pues, atención, y fueron ellas, y fueron ellas cuando se configuró, cuando se determinó que efectivamente se están desapareciendo los hijos de ellas, fueron una de las causas que llevó a la terminación de la dictadura en 1983. Al paso, al volver al régimen pues, democrático, bueno, se me olvidaba pues decir, antes de salir del gobierno, los militares dictaron la ley 22.924, que ellos mismos se autoamnistían. Es decir, a pesar de las atrocidades que supuestamente han hecho, ellos dijeron, nosotros no vamos a responder por nada. Y en el momento de la elección presidencial se presentaron dos candidatos. Ítalo Ludor, que presentaba, digamos, al ala del peronismo, después les explicaré, o si tengo tiempo, qué es el peronismo o qué se intenta, y en el segundo, y un segundo candidato que era Raúl Alfonsín, que era del Partido Radical, contrario a los peronistas. Digamos que el punto de inflexión en esa elección fue precisamente esta ley de autoamnistía. ¿Por qué fue esta ley de autoamnistía? Porque el candidato, digamos, del ala peronista, Ítalo, decía que esa ley era válida, que a pesar de que fue promulgada en debida forma y que a pesar de que si se llegara a revocar por el principio de favorabilidad de la ley penal, debería ser aplicada a los militares. Raúl Alfonsín dijo, no es válida, no vale, no vamos a permitir que los militares no paguen por lo que han hecho. Como ustedes que sabrán, quien ganó la elección fue Raúl Alfonsín. Y uno de los decretos que él firmó inicialmente para respaldar para seguir adelante con su promesa para cumplir con su promesa de campaña, fue la expedición del decreto 158 del 83, donde se instaló el juicio conocido en Argentina como el juicio de la Junta, que básicamente era juzgar a los militares por los delitos que hayan cometido durante el periodo de la dictadura. Lo curioso, o lo que me llamó la atención a mí, es que existían dos instancias. Una primera instancia donde que era juzgado por la justicia militar, es decir, se le respetó el fuero a los militares. Y una segunda instancia que ya era dada por la justicia civil, por así decirlo, y era llevado por la Cámara Federal. ¿Qué pasó? Los militares no avanzaban estos procesos en primera instancia. De hecho, no avanzaron estos procesos de juzgamiento por la violación de los derechos humanos. Y, y, que- y, ¿Y qué pasó? El presidente Alfonsín con sus ministros decidieron quitarle esos procesos de la primera instancia y pasarlos directamente a la Cámara Federal para que iniciara los procesos, el juicio pues, de la Junta
Hay una película muy buena que se llama Juicios de la Junta, que se los recomiendo, que ustedes podrán ver efectivamente cómo se realizaron estos juicios de la Junta y cómo una cosa es contarlo y otra cosa es cómo se vivió en ese momento. En ese momento hubo muchas presiones porque el ejército, los militares aún tenía poder, hubo varios intentos de golpe de Estado de Alfonsín y esto llevó a Alfonsín a que se dictaran dos leyes. La ley de punto final, la ley de punto final de 23.492 que decía o establecía un término de caducidad de estos procesos. Pero ese término de caducidad de la acción era muy gracioso. ¿Por qué? Porque solamente dio 60 días. Es decir, pretendían que un proceso que llevaba más de 10 años se terminara en 60 días, pero bueno. Después, eso fue presionado por los militares y después se expidió la ley 23.521 que se denomina ley de obediencia de vida, es decir, todos los militares de bajo rango que no fueron los generales o que no estuvieron en la Junta no respondían, porque se basaba en el principio de que ellos seguían las órdenes de sus superiores. Esto continuó desafortunadamente en el gobierno de Menem, donde él expidió 10 decretos de indulto. Es decir, no solamente se basaba con estas leyes, sino que también determinó que ya quedaban indultados los militares que participaron en las violaciones de derechos humanos durante la dictadura. Posteriormente, ¿qué es lo que me llama la atención? O lo que me llamó me ha llamado la atención en la investigación es que en el 2003 la sociedad argentina, volvemos pues a lo mismo, una de las causas para terminar la dictadura fue la sociedad que a través de las madres primero pues de mayo. Aquí en el 2003 también fue por presión de la sociedad que influyó en el Congreso de la República, en el Congreso, perdón, en el año 2003 para que declarara nulas estas leyes de obediencia, de vida y de punto final. Decisión que fue ratificada en el 2005 por la Corte Suprema de Justicia. Y no solamente eso, sino también declararon nulo los decretos de indulto, lo cual permitió reabrir los juicios de la Junta, pero no se denominaban los juicios de la Junta, sino se denominaron juicios de violación de derechos de lesa humanidad. Es importante mencionar que desde el 2005 hasta la fecha, estamos en el 2026, estos procesos continúan abiertos. Hay algunos, se han dictado 300 sentencias, pero sigue donde se han culpabilizado, se han condenado, perdón, a 1.100 personas y continúan en curso 250 procesos. Es importante mencionar, y una cosa que me llamó la atención también dentro de la investigación, es que la página del Ministerio de Justicia y Derecho tiene un link donde cada una de las personas le podemos hacer seguimiento a cada uno de esos procesos y cuál es su avance. Es decir, es un proceso transparente desde mi punto de vista y que permite hacerle un seguimiento a estos procesos. En el caso colombiano es distinto. El caso colombiano es distinto porque no se originó de una dictadura, sino se originó, como dijo Ricardo, de un conflicto pues armado que lleva más de 70 años. Yo diría que lleva más de 100 años en Colombia. Este conflicto armado se ha tenido distintas denominaciones y ha tenido bastantes intentos pues de solución. Entonces me voy a ubicar contextualmente en el tiempo, me voy a ubicar en el 2005, que digamos que es la primera ley expedida por el Congreso de la República de Colombia, donde se establece, se intentó hacer un proceso de paz con los paramilitares.
Para entender un poquito más el contexto pues colombiano. El contexto colombiano no hay dos bandos, sino hay muchos bandos que están peleados todos con todos. Entonces hay un bando que se llama el Estado, hay un bando que se llama la guerrilla, que hablamos del proceso de la FARC, que hablamos del ELN y otros grupos, y hay otro grupo denominado paramilitares. Con ellos se intentó hacer el primer acercamiento y el primer proceso de paz que se materializó con la Ley 975 de 2005. Posteriormente, con la Ley 1478 de 2011, se reconoció la reparación integral a las víctimas, un paso importantísimo en Colombia porque reconoció a las víctimas del conflicto que debían ser reparados, algo innovador dentro del ordenamiento jurídico colombiano. Después nos vamos hacia el año 2016, hacia la elección presidencial de Juan Manuel Santos, que dentro de su campaña política, una de las promesas era llegar a un acuerdo de paz con las FARC. ¿Las FARC quiénes son? Es el grupo guerrillero más viejo de Latinoamérica. Surgió paralelamente con la Guerra Fría, tenía posiciones pues comunistas inicialmente, posteriormente con la entrada del narcotráfico en los años 80, esa ideología se fue pues tambaleando y ahora vemos que son grupos que están muy atados al narcotráfico. Dentro de su proceso, dentro de su campaña, él prometió hacer un acuerdo de paz con la FARC. Efectivamente, ese acuerdo de paz se firmó, se sometió a un plebiscito, el plebiscito curiosamente no lo aprobó, pero él en su potestad presidencial lo, lo instauró, lo dejó pues en firme. Dentro del acuerdo de paz tenía muchos pues, componentes. Un componente que voy a traer a colación para no hacer más larga la exposición es la creación de la JEC, la Justicia Especial para la Paz, que decía básicamente que es una justicia transicional iba a juzgar a los actores armados del conflicto, tanto los paramilitares como los agentes del Estado, como la guerrilla. Esta JEC se organizó en el 2000. Esta JEC empezó a funcionar en el 2018, posterior de reglamentación del Congreso y etcétera. Y hasta el año pasado, expidió las primeras sentencias condenatorias contra los miembros de la FARC. Esta sentencia condenatoria no llevó cárcel, distinto a los procesos en Argentina que sí llevaban cárcel. Este no llevó cárcel, sino llevaban otra serie de penas alternativas que en cierta manera dejó inconforme pues a la sociedad, pero se debe entender que ese es un proceso transicional. Y cuando hablamos de un proceso transicional, hablamos más de amnistía que de castigo. Y como lo dijo Ricardo, pues también, este acuerdo de paz no terminó con la violencia. La violencia sigue. Lo que pasó, lo que sucedió es que esta violencia, estos grupos armados, la FARC dejó las armas, pero se conformaron pequeños grupos armados, y volvemos a lo mismo, todos contra todos. Y actualmente, Perdón, Ignacio, mil disculpas, pero te quedan 2 minutos. sí, ya estoy acabando. Muchas gracias. Este proceso sigue, este conflicto pues sigue sin solución. Y lo que vemos tanto en Argentina como en Colombia es que vemos que se instauró una justicia transicional que por esencia es transitoria en el tiempo, como su nombre diga, pero se está volviendo permanente. Lo que estamos viendo es que estamos viendo una justicia ordinaria penal que sigue su curso, pero vemos una justicia alternativa que sigue su curso pues también con vocación de permanencia. Ese es el llamado que quería hacerles. Y por último, es un llamado a los hermanos venezolanos de que igual, como va a haber un tránsito
de gobierno y hay violaciones de derechos humanos, muy seguramente va a haber una justicia transicional. Pero el llamado es a que es que haya un cierre, porque si como sociedad no hacemos un cierre, si no nos perdonamos, si no hacemos un cierre, el conflicto va a seguir. Ese era el mensaje. Muchas gracias. Espero haber estado a la altura. Muchas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias, querido Ignacio. Eh, Coincido completamente contigo. En lo personal, en el caso de la querida Colombia, otro país al que quiero entrañablemente y al que le debo momentos muy lindos de mi vida. Eh, También coincido plenamente para otras realidades en que la única manera de construir hacia el futuro la paz en contextos donde ha habido o donde está habiendo fuertes episodios de violencia generalizado, guerras, masacres, etcétera, es la amnistía, ¿no? Yo sé que la amnistía es dolorosa, que la amnistía es difícil, pero yo creo que no existe otra alternativa. O sea, creo que, como nos decían una vez dos militares, uno que durante la Guerra Civil de Angola militó del lado del Ejército Nacional y el otro que militó del lado de la guerrilla, y los dos hablando en nuestra querida Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, nos hablaban sobre el proceso de paz de Angola, que es un proceso de paz que resultó bastante exitoso, y nos decían, a nosotros, a nuestra generación, esta amnistía nos resulta terrible, a nuestros hijos les duele, nuestros nietos nos la van a agradecer toda la vida.